Que hablar acerca de economía, lo decíamos también al inicio del programa. Bueno, el 2024 ha cerrado con 9,97% en cuanto a la inflación. ¿A qué se debe? ¿Por qué es que cerramos con con esta cifra muy alta en cuanto a la inflación? Le quiero dar la cordial bienvenida ya a Martín Moreira, quien es analista económico, con quien siempre es un gusto conversar. ¿Cómo le va? Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto estar en Primera Impresión. Un agrado estar con ustedes, un agrado estar hablando sobre economía. Martín, ¿qué te dice esta cifra? 9,97%, bordeando ya el 10% en cuanto a la inflación. El 2024 hemos cerrado de manera económica con esta cifra. ¿Qué te dice como analista? En primer lugar hay que analizar con el contexto. De enero a julio la inflación ha sido 2,98%. Estos primeros 7 meses sí ha habido una tensión en algunos meses con bloqueo, como en el mes de febrero, pero después se han ido normalizando los otros meses con el diálogo entre productores, entre los productores y el Estado. Ha habido balances comerciales en positivo en el tema de exportaciones. Ha transcurrido de manera normal. Pero de agosto a noviembre hemos tenido meses con altísima polarización política. La crisis política ha llevado a que el índice inflacionario vaya elevándose paulatinamente. Agosto ha sido el primer mes donde se ha visto con mayor fuerza el tema del contrabando a la inversa, el tema de la crisis política también se ha visto reflejada en el bloqueo de los transportistas. Por el bloqueo de los transportistas, la falta de carburantes no ha llegado a los aparatos productivos, los cuales se han sido seriamente dañados ya en el mes de agosto, y hemos tenido una inflación recurrente de 1,51%. Esto hubiera sido problemático si en septiembre se hubiera crecido, hubiera sido más que el 1,51%, pero se ha logrado contener al 0,88% y se ha dado un pronóstico para octubre de 0,2% en la inflación. Esto de octubre y noviembre no se ha podido llegar a concluir por dos razones fundamentales. Uno, la crisis política que ha llevado a la inestabilidad social, lo cual ha generado los bloqueos de 24 días que afectan el mes de octubre y el mes de noviembre. Los primeros días de noviembre, los cuales han sido fatales para el aparato productivo, porque al no llegar los insumos como los carburantes, que han tardado 15 días, han roto el aparato productivo, y este aparato productivo ha empezado a funcionar a partir o a finales del mes de noviembre, generando un desabastecimiento en los mercados y por ende un índice inflacionario. El mes de octubre hemos estado con 1,61, el mes de noviembre hemos estado con 1,45 y el mes de diciembre con 1,16. Pero aquí hay que ver un tema muy interesante, que ha habido una contención paulatinamente, pese a la falta o a la ruptura del aparato productivo, del tema inflacionario. Con estos datos, con el mes de diciembre, que es un mes de altísima demanda, como todos sabemos, se puede pronosticar que enero, febrero y marzo vamos a tener inflaciones más reducidas, pero dependiendo del control que haga el Estado al contrabando a la inversa, 1. 2, dependiendo de que la crisis política no siga generando mayor inestabilidad en la población y por ende generando bloqueos, vamos a tener 3 meses relativamente tranquilos. Se proyecta un crecimiento en estos 3 meses del tema del exportador por el tema de que las lluvias y otros factores ambientales han generado una buena siembra en el tema de la soya. Los precios en los minerales están interesantes a nivel internacional. Esperemos que estos 3 meses tengamos ese crecimiento que tanto necesitamos los bolivianos. Martín, hago énfasis acerca del pronóstico que ha estado entre enero y febrero, que puede bajar esta inflación. Hablando acerca de estas proyecciones, a inicio del 2024 el gobierno ha dicho que se va a terminar la gestión con 3,6% en cuanto a la inflación. Sin embargo, esto se ha triplicado. ¿Cuál es la confianza o seguridad que damos a la proyección que debe haber en cuanto a esta cifra económica?
En primer lugar, cuando tú ves, por eso es tan importante analizar los meses de enero a julio, porque es de 2.98%, y los meses con altísima polarización política son los meses donde hemos tenido mayor inflación. Entonces, si no tenemos crisis política, no tenemos una crisis política que afecte la gestión económica, podemos tener meses inflacionarios reducidos. Si tenemos una crisis política muy fuerte y las marchas que se están anunciando, los bloqueos y los paros que ya tenemos desde el 10 de enero, esto puede producir nuevamente índices inflacionarios. Aquí en Bolivia se está viviendo un problema muy grave, que la crisis política ha logrado romper o quebrar el tema de la gestión económica, y esto se ha visto en el 2024 con un índice inflacionario de 9.97%. También hay que decir que esto también ha sido una contribución de la Asamblea Plurinacional, porque la Asamblea Plurinacional, en vez de apaciguar las aguas, en vez de ser más cautos, han generado mayor convulsión. Ahí tenemos los bloqueos de los créditos y tenemos una innumerable falta de aprobación de un montón de leyes. Entonces, la crisis política es causante de una buena parte de la inflación, pero también puede ser causante de la inestabilidad de los primeros 3 meses, porque vemos que la tarea del Estado al contener la inflación está siendo efectiva. De 1.61% que teníamos en octubre, hemos bajado a 1.6% que tenemos en diciembre, y eso significa una fuerte detención del tema inflacionario por parte del Estado. ¿La economía se ha politizado entonces, San Martín? Lastimosamente sí, porque cada uno está buscando un rédito político. Ahí tenemos al señor alevismo, que ha generado un malestar muy fuerte. Tenemos al tema de los candidatos, por ejemplo, el señor Quiroga, otros analistas, que han empezado a generar muchas mentiras, y han empezado a generar, diciendo que el modelo está desgastado, generando inestabilidad de las personas, preocupación, generando demanda. Pero tú, cuando observas el modelo económico y ves las respuestas que ha generado en el tema inflacionario, ves las respuestas que ha generado el tema de crecimiento, hemos crecido 2.6% hasta el primer semestre de este año. Se espera cesar con 3%, de 2.8 a 3% este año, en el 2024, perdón. Se ha generado políticas de dólares de reserva interesantes con la ley del oro, por ejemplo, y las empresas públicas que han podido generar, reservas estables. Hemos llegado a 1.997 millones de dólares, se ha pagado el servicio de deuda de 1.500 millones de dólares, se ha pagado subvenciones a más de 2.300 millones de dólares y se ha generado 700 millones de dólares para el sistema financiero. Entonces tú ves que hay una estabilidad en dólares de reserva, y este es el trabajo conjunto entre las políticas monetarias del Banco Central de Bolivia, la participación de las empresas públicas como generadoras de excedente para la tenencia de dólares de reserva. Lo que en Bolivia está fallando son los dólares comerciales, que estos los tendría que traer los exportadores, y no están llegando al país. Esperemos que desde enero empiecen a fluir normalmente estos dólares, pero la industrialización y la sustitución de importaciones también van a ayudar a detener dólares comerciales. Martín, por favor, para terminar, y agradeciéndote siempre por tu gentileza de aceptar este tipo de entrevistas, ¿necesita algún ajuste el modelo económico? ¿Por qué? Porque, tal vez no ha dado los resultados que se proyectaban, que se pensaba para el 2024. Tal vez esta gestión se necesita algún ajuste para terminar con mejores resultados ese 2025. Hay que tener cuidado con la palabra ajuste. ¿Qué tipos de ajuste? Recordemos que el gobierno es un gobierno que apunta al desarrollo con vocación social. Entonces tenemos que decir claramente que no va a afectar los intereses de las poblaciones vulnerables. Creo que es la primera premisa. La segunda premisa, ¿a dónde irían los ajustes? Creo que los ajustes irían a sectores con mayor poder adquisitivo. Estamos hablando de grandes industrias, de cooperación internacional, donde ellos tendrían que pagar los carburantes a precios internacionales. Creo que ese va a ser uno de los ajustes de este año. Otro de los ajustes que va a ser interesante, que lo van a proponer, va a ser la mayor compra de oro por parte del Banco Central de Bolivia. Sería muy interesante hacer este tema porque generaría mayores entradas y recursos. Recordemos que el oro en Bolivia ha bajado un 72% en exportaciones. Solo se ha exportado este año cerca a 8 toneladas de oro. El Banco Central de Bolivia ha rescatado de esto 14.38 toneladas. Entonces creo que habría que ser todavía mucho más fuerte, mucho más inflexible la compra del oro,
o sea, de subir de 1 tonelada a 2 o 2,5 para generar mayores recursos en dólares de reserva. También el tema del ajuste se va a ver de estas 64 empresas públicas, de las cuales 60 están generando recursos, se va a ver estas 4 o 5 que no están generando recursos, se les va a hacer una ingeniería que es necesaria, y si es que no pueden recuperarse, se les va a cesar o se va a hacer una especie de asociación privada. Creo que ese va a ser otro ajuste interesante que se va a hacer en este año, pero la mayoría de estos ajustes no van a dañar a las poblaciones vulnerables. Se va a mantener el tema de la subvención, se va a mantener el tema de los bonos, se va a mantener también el tema de la salud pública gratuita, que son a través del SUS, y de los beneficios que está generando el Estado. Esto es y también dentro de los ajustes creo que se va a hacer mucho más implacable en el tema de las cadenas productivas, para el control del contrabando a la inversa, para el control del mercado interno, que es necesario para el país. Muchísimas gracias, Martín, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Kelly, un abrazo a toda la gente de Primera Impresión. Muchísimas gracias, que tengas una linda jornada. Y estuvimos con Martín Moreira, que es analista económico, y dándonos su perspectiva acerca de esta situación. Mencionaba diversos factores, entre ellos bloqueos, marchas y demás, para que, bueno, cerremos con esta cifra del 9,97%, bordeando el 10%. Carlos. Exactamente, Kerin, como tú decías, la economía, un aspecto muy importante y que esperemos que tengan solución en los próximos días.